Los grandes desafíos económicos que tiene la Argentina por delante y entre ellos la acumulación de reservas, como recién comentábamos con el entrevistado, pero vamos a hablar de los posibles ingresos de los préstamos del BID con Pablo Ferrari, economista que ya está conectado. Pablo, ¿cómo estás? Un placer. Buenas tardes. Gracias por estar en contacto con nosotros y, por supuesto, ver este posible ingreso de préstamos que así, bueno, el gobierno aprobó estos préstamos, así lo anunció, con 3 créditos. ¿Cómo podía llegar a impactar esto en la economía en la Argentina? En el caso de concretarse, se renovaría el mecanismo de crecimiento de reservas financiadas por endeudamiento, con lo cual las netas quedarían en terreno Claro. negativo nuevamente, y esto, dependiendo el momento en que ingresaran y el monto en que ingresaran, podría generar un alivio transitorio nuevamente a la tensión sobre el dólar. Claro, claro, pero es algo que continuaría, digamos, en cierto modo endeudando a la Argentina. Exactamente, es un modelo de flujo de fondos donde el respiro que se generó a mediados de abril con el nuevo endeudamiento con el FMI, al ingresar unos 12.000 millones de dólares, lo que hace es posponer en el tiempo la atención sobre las reservas líquidas. Pero cuando uno analiza cuál es la capacidad de pago del gobierno, cuáles son los, si se quiere, activos no corrientes con lo que se puede dar respuesta a un proceso más prolongado. Bueno, estamos en el terreno negativo, eh, no se han acumulado reservas aprovechando la liquidación de la cosecha gruesa o ya termina esta etapa, con lo cual nos enfrentamos nuevamente a un escenario similar, no digo que el mismo, pero similar al de abril, marzo, abril de este año, donde se fue presionando sobre el dólar. Acá la diferencia es que de manera directa no se puede intervenir por el propio acuerdo con el FMI. Antes había intervenciones diarias, ahora en los reportes diarios del Banco Central figura sin intervención, es sin intervención directa, Claro, sin intervención en el MUR, pero sí a través de futuros. claro. Pablo, con el tema de los vencimientos que tiene que afrontar la Argentina de acá a las elecciones, ¿cuál podríamos llegar a pensar que sea una estrategia del gobierno? Una cantidad de dólares se van a ir, algunos quizás pueda refinanciarlos, pero si intenta refinanciar demasiado, posponer en el tiempo algunos pagos, también sería una señal de debilidad. Claro, Eso por un lado. Por otro lado, el estropicio que se ha generado con el desarme de las LEFI cuesta tratar de entender la lógica con la que se está moviendo la gestión económica. No digo acordar o discrepar, sino tratar de entender la lógica. Hoy el mercado es un caos. claro. ¿Qué consecuencias generó la eliminación de las LEFIs? Básicamente, las LEFI funcionaban como un succionador de dinero que no se quería que esté como circulante. Al terminar ese instrumento, quedan en la plaza millones y millones de pesos. ¿A dónde va? Eh, ¿A dónde va el peso cuando llueve? Me acordé de una canción que decía: ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va el peso cuando llueve? Bueno, va al dólar, Claro, va al dólar. Sin lugar a dudas, va al dólar. Mucho más en estas circunstancias. Por lo tanto, tuvieron que salir con una licitación de emergencia a poner una tasa más alta que la sí, de las propias LEFI para intentar retener
contener un poco esos pesos. Todavía no se ha generado un mecanismo que sea de corto plazo claro de, de, de qué manera se pueden instrumentar esos pesos, y hoy vuela todo por el aire, hay tasa de 60% de TNA por aquí, por allá, por lo Claro, tanto mucha todavía volatilidad, no se logró. mucho cambio. Exactamente, exactamente, y en un momento delicado, porque en 2 semanas, el dólar pasó, Sí, más allá de alguna jornada bajista, pasó de 1.200 a 1.300 pesos, un 8%, bueno, y tiende a pasar la mitad de la banda, y el tema es cómo se hace para contener pesos que quieran ir al dólar, que todavía los hay, y el dólar orillando hacia claro, las elecciones de septiembre, y ni hablar las de octubre, los, el piso, el techo, perdón, de 1.400 y pico de pesos. Ahí se va a abrir otra etapa que no queda claro cómo el gobierno va a intentar darle respuesta. Más allá si uno acuerda o discrepa, no queda claro cuál va a ser la lógica. claro. ¿Vos atribuís a que esta suba del dólar fue por esta eliminación? No, se combinaron distintos factores. Pensemos que hay una opinión generalizada de distintos actores que muchas veces discrepan respecto a cuál debe ser el nivel de tipo de cambio, que el tipo de cambio está atrasado. Factor principal. En abril se llega a un tipo de acuerdo con el FMI, pero el FMI decía el tipo de cambio está atrasado. No obstante, con un pasaje de 1.100 a 1.200 pesos, transitoriamente se acordó, bueno, pero no me lo tengas ahí. El FMI ahora está diciendo que le preocupan las reservas. La JP Morgan dice, che, acá no entran dólares, esto no es sostenible, este flujo de fondos no es sostenible. Claro, Desarmen sus posiciones en pesos, no seamos border, vayamos pasándonos a dólar. Esa fue la primera señal que también la, la dijeron otros fondos, otros bancos. Bueno, ahora hay un flujo diario de retiro de dólares de bancos, de pequeños ahorristas, que la historia argentina eh, alarma cuando se dan este tipo de situaciones. Por lo tanto, todas las fuerzas tienden a que el tipo de cambio se eleve. Entonces, me claro. parece que son una Sí, conjunción. un montón de factores. La principal, el tipo de cambio está en términos relativos atrasados. Después, que los actores principales van observando ese tema y empiezan a acelerar la situación. Claro, claro. Son un montón de factores que jugaron una mala pasada, ¿no? Teniendo en cuenta que la gente fue al dólar y fue como refugio, en cierto modo. Pablo, gracias por estar en contacto. Vamos a seguir analizando esto más adelante, a ver cómo avanza y qué medida va a tomar próxima el gobierno, ¿no? Vamos a estar atentos a eso. Gracias a ustedes. Un placer, hasta luego. Pablo Ferrari, economista, dialogaba con nosotros acá en la pantalla de Canale. Quédate que ya venimos con más economía.